Una joven entra a un lujoso restaurante y es acusada de robo sin pruebas. Pero al intentar defenderse, descubre que su padre desaparecido hace años estuvo allí antes de esfumarse misteriosamente. Lo que parecía un simple malentendido se convierte en una verdad que cambiará su vida para siempre. Ana empujó con suavidad la puerta del restaurante y entró con pasos inseguros. El murmullo de conversaciones animadas se apagó momentáneamente cuando algunas miradas se posaron en ella. No pertenecía a ese lugar. Su ropa, aunque limpia, era modesta y contrastaba con la elegancia del establecimiento. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando algo, aunque ni ella misma sabía qué. El restaurante Sabor in Arte era conocido por su ambiente refinado y su clientela habitual, formada en su mayoría por empresarios y familias de alto nivel. Leonardo, el dueño, estaba detrás de la barra, ocupado con una orden cuando notó la súbita tensión en el aire. Levantó la vista y vio a la joven en la entrada. Había algo en su expresión, una mezcla de determinación y temor, que le llamó la atención. Ana avanzó lentamente hasta una mesa en el rincón. Se sentó y bajó la cabeza, evitando los ojos curiosos que la observaban con recelo. Una camarera se acercó con cortesía profesional, pero con evidente desconfianza. «¿Le traigo el menú?», preguntó. «Solo un vaso de agua, por favor», respondió Ana en voz baja. El murmullo volvió a llenar el ambiente, pero se interrumpió bruscamente cuando una mujer de mediana edad, vestida con un elegante abrigo rojo, se levantó de su mesa y señaló a Ana con el dedo. «¡Mi cartera! No está en mi bolso. Esa chica la robó». El restaurante entero se sumió en un silencio tenso. Todas las miradas se clavaron en Ana. Su rostro palideció. «¿Qué? No», balbuceó, pero la mujer avanzó con furia. «La vi cerca de mi mesa. Debe haber sido ella». Los murmullos se intensificaron. Algunas personas se pusieron de pie, mientras otras susurraban entre ellas. Leonardo frunció el ceño y salió de detrás de la barra. Caminó con calma, pero con firmeza hasta donde estaba la mujer alterada. «Señora, por favor, cálmese. No podemos acusar a nadie sin pruebas». «¿Pruebas? Es obvio. Mírela. Gente como ella». Su voz se llenó de desprecio. Ana sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que la juzgaban así, pero eso no hacía que doliera menos. Leonardo cruzó los brazos y miró a la clienta con seriedad. «Voy a revisar las cámaras de seguridad. Hasta entonces, no hagamos acusaciones sin fundamentos». El ambiente estaba tenso. Algunos clientes asintieron, otros parecían disgustados con su decisión. Ana tragó saliva y respiró hondo, intentando controlar el temblor en sus manos. No sabía por qué, pero algo le decía que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Leonardo no perdió el tiempo. Sin decir más, caminó hacia su oficina para revisar las grabaciones. El murmullo en el restaurante se intensificó en su ausencia. Ana permaneció en su silla, con la mirada fija en la mesa, sintiendo el peso de los ojos inquisitivos sobre ella. «Definitivamente fue ella», murmuró un hombre de traje a su esposa. «Siempre es lo mismo. ¿Esta gente viene a lugares como este solo para aprovecharse?», agregó otra persona desde una mesa cercana. Ana sintió un ardor en la garganta, pero se obligó a no reaccionar. Sabía que cualquier palabra suya solo empeoraría la situación. «No deberían juzgar sin pruebas», intervino de repente una voz femenina. Ana levantó la vista y vio a una joven camarera con el uniforme del restaurante. Su nombre, bordado en la tela, decía Clara. «¿Cómo puedes defenderla?», espetó la mujer que la acusó. «No la conoces». «Tampoco conocemos su historia», respondió Clara con firmeza. «Si el señor Leonardo dijo que revisará las cámaras, deberíamos esperar en lugar de condenarla de inmediato». Algunas personas murmuraron en desacuerdo, pero otras asintieron. Un anciano que estaba en la barra sacudió la cabeza y dijo en voz alta: «Siempre juzgan a los pobres como si fueran delincuentes solo por existir. No sabemos nada de esa chica». Ana sintió una mezcla de alivio y vergüenza. No quería la compasión de nadie, pero tampoco soportaba el desprecio sin motivo. Los minutos se hicieron eternos hasta que Leonardo regresó. Su rostro estaba serio y en sus manos llevaba un pequeño control remoto. «Revisé las cámaras de seguridad», anunció con voz clara, haciendo que todos callaran.
Vamos a ver lo que realmente pasó. Caminó hasta una de las pantallas del restaurante, utilizada normalmente para mostrar promociones y eventos. Con un clic, el video comenzó a reproducirse. Las imágenes mostraban claramente a la mujer de abrigo rojo dejando su cartera sobre la mesa mientras revisaba su teléfono. Luego, sin darse cuenta, la empujó con el codo y cayó al suelo. Minutos después, un mesero pasó con un carro de limpieza y, sin percatarse, recogió la cartera junto con algunos residuos. Un silencio denso se apoderó del lugar. La mujer que acusó a Ana palideció. «Parece que la señorita no tuvo nada que ver con esto», dijo Leonardo con calma, apagando la pantalla. Algunas personas desviaron la mirada con incomodidad. Otras parecían aliviadas. Clara sonrió con satisfacción. «Yo...» La mujer del abrigo rojo tartamudeó. «Fue un malentendido que casi arruina la noche de alguien», interrumpió Leonardo con dureza. Ana no dijo nada. Se sentía exhausta, pero en su interior algo más crecía. Una mezcla de rabia y confusión. No entendía por qué había terminado en ese restaurante aquella noche, pero ahora sabía que no era solo una coincidencia. Ana salió del restaurante con pasos apresurados. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no la tranquilizó. Su corazón latía con fuerza, no solo por la injusticia que acababa de vivir, sino porque algo en su interior le decía que su presencia en aquel lugar no había sido una casualidad. Se apoyó en una pared cercana y cerró los ojos por un instante. Los recuerdos la asaltaron como ráfagas de viento. Había crecido en un barrio humilde, donde cada día era una lucha. Su madre, Carmen, trabajaba incansablemente como costurera para mantenerla, pero el dinero nunca era suficiente. Aún recordaba las noches en las que ambas se acostaban con hambre, fingiendo que no pasaba nada. Pero la mayor herida de su pasado tenía un nombre: su padre, o más bien, su ausencia. Miguel Duarte. Ese era su nombre, o al menos eso era lo que su madre le había dicho. Ana nunca lo conoció. Su madre le contaba que era un hombre bueno, trabajador, pero un día simplemente desapareció. No hubo explicaciones, ni cartas, ni señales de vida. Solo un vacío que marcó para siempre su infancia. Con el tiempo, Ana dejó de preguntar. Aprendió a vivir con la idea de que su padre nunca regresaría. Pero todo cambió hace apenas unas semanas. Una mañana, mientras revisaba las pocas pertenencias de su madre tras su fallecimiento, encontró una vieja carta oculta dentro de una caja de costura. El sobre estaba amarillento por el tiempo, pero su nombre estaba escrito con tinta firme: para Ana. Con las manos temblorosas, la abrió. «Hija, si algún día lees esto, significa que no estoy más contigo. Perdóname por haber guardado este secreto, pero temía que te lastimara más. Tu padre no te abandonó. Algo ocurrió aquella noche. Nunca supe qué pasó exactamente, pero alguien vino a buscarlo y nunca más volvió. Busqué respuestas durante años, pero solo encontré silencio. Sin embargo, hay un lugar donde quizás puedas entenderlo todo: el restaurante Sabor en Arte. Sé que suena extraño, pero confía en mí. Ve allí. Alguien debe saber la verdad». Ana leyó esa carta al menos 20 veces. Al principio pensó que era una locura. ¿Por qué su madre nunca le había dicho nada? ¿Cómo podía estar segura de que ese restaurante tenía alguna conexión con su padre? Pero una parte de ella, esa parte que había aprendido a vivir con preguntas sin respuesta, no pudo ignorarlo. Así que fue. Y ahora, tras todo lo ocurrido esa noche, sentía que su intuición había estado en lo cierto. Respiró hondo y se obligó a calmarse. No podía marcharse sin saber más, no después de haber visto cómo Leonardo la defendió. Había algo en la forma en que la miraba, en su actitud, que le hacía pensar que él también sentía que esa noche tenía un significado más profundo. Miró el cartel iluminado del restaurante una vez más. Su madre la había guiado hasta allí por una razón, y Ana estaba dispuesta a descubrir cuál era. Ana tomó aire y volvió a entrar en el restaurante. Esta vez no sintió tantas miradas inquisitivas sobre ella. La clienta que la había acusado se había marchado apresuradamente, y aunque algunos aún murmuraban, la tensión ya no era la misma. Leonardo la observó desde la barra.
Su expresión era indescifrable, pero en sus ojos había algo más que simple curiosidad. «No te fuiste», comentó él cuando Ana se acercó. «No», respondió ella con sinceridad. «Necesito hablar contigo». Leonardo asintió y le hizo un gesto para que lo siguiera. La llevó a su oficina, un espacio sobrio, con una gran pantalla en la pared donde aún se veían las imágenes de las cámaras de seguridad. Ana miró la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Allí, cada movimiento estaba registrado con una precisión inquietante. «Aquí es donde revisé las grabaciones», dijo Leonardo cruzándose de brazos. «Por eso supe que eras inocente». Ana asintió, pero no estaba allí por eso. «¿Cómo obtuviste esas cámaras?», preguntó con cautela. Leonardo frunció el ceño. «Las instalé cuando compré el restaurante, hace unos años». «¿Por qué?». Ana dudó un segundo antes de sacar de su bolsillo la carta de su madre. Se la tendió a Leonardo, quien la tomó con curiosidad y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las palabras, su expresión cambió. Primero confusión, luego sorpresa, y finalmente algo parecido a la incredulidad. «Tu madre te envió aquí», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Sí, no entiendo por qué, pero necesito averiguarlo». Leonardo la observó en silencio durante un momento. Luego, sin decir nada, se giró hacia la pantalla y comenzó a teclear en el sistema de vigilancia. «Las cámaras guardan registros antiguos», explicó. «No muchos años atrás, pero si hubo algún incidente aquí, quizás pueda encontrar algo». Ana sintió su corazón acelerarse. Las imágenes en la pantalla comenzaron a retroceder rápidamente, pasando por días y noches de actividad en el restaurante. Clientes entrando y saliendo, empleados limpiando mesas, conversaciones triviales. Nada parecía fuera de lo común, hasta que algo captó su atención. Leonardo pausó la grabación en un punto específico. La imagen era borrosa, pero en la esquina de la pantalla, casi fuera del encuadre, se veía a un hombre hablando con otra persona en la entrada del restaurante. Ana se inclinó hacia la pantalla. Había algo familiar en la silueta de aquel hombre. «¿Puedes acercar la imagen?», pidió, su voz apenas un susurro. Leonardo hizo zoom. La imagen seguía siendo poco clara, pero suficiente para que Ana sintiera un nudo en el estómago. Era él, no había duda. Aquel hombre era Miguel Duarte. Su padre había estado allí. El aire en la oficina se volvió denso. Ana sintió cómo su pecho se apretaba al ver aquella imagen en la pantalla. Era él, su padre, o al menos alguien que coincidía perfectamente con la descripción que su madre siempre le había dado. Leonardo también se quedó en silencio por un momento, observando la imagen con una expresión que Ana no supo descifrar. «¿Cuándo fue esto?», preguntó ella, intentando que su voz sonara firme. Leonardo revisó la fecha del archivo. «Hace exactamente 14 años». El dato la golpeó con fuerza. Su padre había desaparecido hace 15. Eso significaba que, un año después, él aún estaba vivo y había estado en ese restaurante. «¿Puedes reproducir el video?», pidió Ana, sintiendo que las respuestas estaban a punto de revelarse. Leonardo asintió y le dio play. La grabación mostró a Miguel en la entrada del restaurante, aparentemente esperando a alguien. No parecía nervioso ni apresurado, más bien serio y concentrado. De pronto, otro hombre apareció en la imagen. Era más alto, vestía un traje oscuro y unas gafas de sol, a pesar de que era de noche. Ana contuvo la respiración. Los dos hombres intercambiaron algunas palabras. Luego, el desconocido sacó algo del bolsillo, un sobre. Miguel lo tomó y lo miró, pero justo cuando iba a abrirlo, el hombre de traje puso una mano sobre su brazo, como advirtiéndole algo. La grabación no tenía audio, pero el lenguaje corporal era claro. Miguel parecía desconfiado, pero finalmente asintió. Guardó el sobre en el bolsillo y miró hacia los lados, como asegurándose de que nadie más lo veía. Y entonces ocurrió lo inesperado. Apareció una tercera persona. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver a otro hombre entrar en la escena. Su rostro no se veía con claridad, pero se movía con seguridad. Se acercó a Miguel y al hombre de traje, y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Miguel intentó retroceder, pero el recién llegado lo sujetó del brazo con fuerza. Hubo un forcejeo, y en un movimiento rápido, el desconocido sacó algo de su chaqueta. «¿Qué es eso?»,
murmuró Ana, acercándose más a la pantalla. Leonardo, con el ceño fruncido, hizo una pausa y amplió la imagen. Ana sintió que su estómago se hundía. Era un arma. El video se oscureció por un momento cuando una persona pasó frente a la cámara, pero cuando la imagen volvió, Miguel ya no estaba en la entrada del restaurante. Solo el hombre de traje y el agresor seguían allí. ¿Dónde está él?, susurró Ana, con un nudo en la garganta. Leonardo avanzó el video en cámara lenta. Pocos segundos después, el hombre de gafas de sol y el desconocido también se fueron. No puede ser, murmuró Ana, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Se lo llevaron. Leonardo se recargó en el escritorio, procesando lo que acababan de ver. Parece que tu padre no desapareció por voluntad propia, dijo con voz baja. Lo sacaron de aquí. Ana apretó los puños. ¿Alguien sabe lo que pasó? Leonardo asintió lentamente. Y yo creo que sé por dónde empezar. Ana lo miró con urgencia. Dímelo. Leonardo suspiró. El hombre de traje. Su cara me resulta familiar, pero necesito estar seguro. Dame un poco de tiempo para investigar. Ana no quería esperar, pero algo en la firmeza de la voz de Leonardo le hizo confiar. Está bien, dijo finalmente, pero no voy a detenerme hasta saber la verdad. Leonardo la miró con seriedad. Entonces estás más cerca de lo que imaginas. Ana no pegó ojo en toda la noche. Se quedó en su pequeño departamento, sentada en la cama con la carta de su madre entre las manos y la imagen de su padre en la pantalla del restaurante grabada en su mente. Había pasado toda su vida creyendo que él las había abandonado, que simplemente se había desentendido de su familia. Pero la verdad era muy distinta. Alguien se lo llevó, y ahora que lo sabía, no podía quedarse de brazos cruzados. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, regresó al restaurante. Esta vez no se sintió fuera de lugar. Sabía que tenía un propósito. Leonardo la esperaba. ¿Dormiste algo?, preguntó él con un tono que casi parecía preocupado. Ana negó con la cabeza. No puedo dejar de pensar en esto. Dijiste que reconocías al hombre de traje. ¿Descubriste algo? Leonardo asintió y la hizo pasar a su oficina. Sobre su escritorio había una serie de documentos y una foto impresa del video de seguridad. Su nombre es Rubén Valdivia, dijo Leonardo señalando la imagen. Hace años trabajaba en un bufete de abogados que tenía clientes poderosos y peligrosos. Se le relacionó con casos turbios, desapariciones de testigos y encubrimientos, pero nunca pudieron probar nada. Ana sintió un escalofrío. ¿Y crees que él tuvo algo que ver con lo que pasó con mi padre? Leonardo la miró con seriedad. No creo, estoy seguro. Ana tragó saliva. Entonces, ¿qué hacemos? Leonardo tomó aire antes de hablar. Quiero ayudarte a descubrir la verdad. La propuesta la tomó por sorpresa. ¿Por qué? Leonardo se apoyó en la mesa y cruzó los brazos. No te lo había dicho antes, pero hace años, cuando compré este restaurante, encontré documentos viejos en el sótano. Entre ellos había papeles con el nombre de tu padre. No les di importancia en ese momento, pero ahora veo que él estuvo más involucrado en este lugar de lo que pensaba. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué clase de documentos? Leonardo negó con la cabeza. No eran pruebas de nada, solo registros de empleados, papeles administrativos. Pero si tu padre trabajó aquí o estuvo relacionado con alguien de este lugar, eso significa que hay más información en algún lado. Ana respiró hondo. Entonces, si trabajamos juntos, quizás podamos encontrar respuestas. Leonardo asintió. Exacto, pero tienes que estar segura. Esto no va a ser fácil. Hay gente peligrosa involucrada. Ana no dudó. Toda mi vida he vivido con preguntas sin respuesta. No pienso detenerme ahora. Leonardo esbozó una leve sonrisa. Bien, entonces empecemos. Ana sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dando un paso en la dirección correcta. La verdad estaba cerca. Los días siguientes fueron un torbellino. Ana y Leonardo trabajaban en silencio, revisando registros antiguos del restaurante, investigando a Rubén Valdivia y buscando cualquier pista que pudiera explicar qué le había sucedido a Miguel Duarte. Pero no todos estaban de acuerdo con su búsqueda. Desde que Ana comenzó a frecuentar el restaurante, los murmullos entre los clientes aumentaron. Aunque algunos empleados como Clara la trataban con amabilidad,
Otros no ocultaban su desconfianza. ¿Por qué el jefe pierde el tiempo con ella?, escuchó decir a un mesero una tarde, creyendo que no la oía. Dicen que quiere sacarle dinero, respondió otro. Ana apretó los puños, pero no dijo nada. No era la primera vez que la miraban como si no perteneciera. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la reacción de Leonardo. Desde que comenzaron a investigar juntos, él se había vuelto más reservado. Ana lo veía ensimismado, perdido en pensamientos. Una tarde, después de cerrar el restaurante, decidió confrontarlo. «Algo te preocupa», dijo cruzándose de brazos. «Lo noto». Leonardo suspiró y se pasó una mano por el cabello. «No es nada. No me mientas». Leonardo la miró con seriedad y tras un momento de silencio, habló. «Descubrí algo más sobre Valdivia». Ana sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué cosa?». Leonardo sacó un sobre de su escritorio y se lo entregó. Ana lo abrió con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos legales. En ellos aparecía el nombre de Miguel Duarte, pero lo que la hizo estremecerse fue la firma al final de la página. Rubén Valdivia. ¿Mi padre y él se conocían?, preguntó en voz baja. Leonardo asintió. Al parecer, Valdivia manejó algunos asuntos legales de tu padre antes de su desaparición. No sabemos de qué tipo, pero eso explica por qué se encontraron aquella noche. Ana sintió una mezcla de emoción y miedo. Estaba más cerca de la verdad, pero ¿y si no le gustaba lo que descubriría? Como si leyera sus pensamientos, Leonardo habló con suavidad. «Todavía podemos detenernos». Ana lo miró con determinación. «No, llegaré hasta el final». Leonardo esbozó una leve sonrisa. «Sabía que dirías eso». Afuera, la noche caía sobre la ciudad. Ana sintió el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, pero también la certeza de que estaba más cerca que nunca de descubrir lo que realmente le había pasado a su padre. Lo único que temía era lo que esa verdad podía significar. Ana pasó la noche en vela. No importaba cuánto intentara calmar su mente, la información que Leonardo le había entregado pesaba demasiado. Su padre y Rubén Valdivia habían estado conectados. Pero, ¿por qué? ¿Y qué había en esos documentos que los unía? A la mañana siguiente, Ana volvió al restaurante antes de que abriera al público. Leonardo ya la esperaba en su oficina, con el ceño fruncido. «Tengo algo más», dijo en cuanto ella cruzó la puerta. Ana se acercó con el corazón acelerado. «¿Qué cosa?». Leonardo sacó un nuevo documento, más antiguo que los anteriores. «Revisé archivos de propiedad de este lugar, buscando rastros de Miguel, y encontré esto». Ana tomó el papel y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Este restaurante», murmuró, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies, «pertenecía a mi padre». Leonardo asintió. Hace 15 años Miguel Duarte era dueño de Sabor and Arte, pero poco antes de su desaparición, transfirió la propiedad a una empresa manejada por Rubén Valdivia. Ana sintió un escalofrío. ¿Dices que le cedió el restaurante a ese hombre? No exactamente. Según estos papeles, la transferencia fue irregular, como si lo hubieran obligado a hacerlo. Ana sintió la rabia arder en su pecho. «Lo amenazaron, lo forzaron a entregar todo lo que tenía». Leonardo guardó silencio. Sabía que ella tenía razón. Ana respiró hondo. Si mi padre se negó o intentó luchar contra ellos, eso explicaría su desaparición. Leonardo asintió con gravedad. Y también explicaría por qué nunca encontraron su cuerpo. Ana sintió que la ira y la tristeza se entrelazaban dentro de ella. Toda su vida había creído que su padre las había abandonado, cuando en realidad alguien le había arrebatado su futuro. «Tengo que hacer algo con esto», dijo con firmeza. Leonardo la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Hay maneras de hacer justicia, pero tienes que pensar bien antes de actuar». Ana cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su determinación era inquebrantable. «Voy a recuperar lo que le quitaron». Leonardo sonrió levemente. «Si realmente quieres hacerlo, yo te ayudaré». Ana asintió. Ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz, y ahora era momento de enfrentarla. Ana nunca había sentido tanta claridad en su vida. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Durante años había vivido con la sombra de la incertidumbre, con el dolor de la ausencia de su padre y la creencia de que las cosas simplemente habían salido mal.
Pero ahora tenía pruebas, tenía la verdad, y no iba a quedarse callada. Con la ayuda de Leonardo, organizó una reunión con Rubén Valdivia. No fue difícil contactarlo. Un hombre como él, acostumbrado a moverse en círculos de poder, no se preocupaba por ocultarse. Se encontraron en un café elegante del centro de la ciudad. Rubén llegó con su traje impecable y una sonrisa condescendiente, como si ya supiera lo que Ana iba a decirle. «Señorita Duarte», dijo, con tono falsamente cordial, «escuché que ha estado preguntando por mí». Ana no perdió tiempo. Sacó los documentos que Leonardo había encontrado y los deslizó sobre la mesa. «Quiero que me explique esto», dijo con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Rubén levantó una ceja, tomó los papeles y los revisó con calma. Luego, soltó una leve carcajada. «Veo que ha hecho su tarea», comentó, «pero no sé qué espera lograr con esto». Ana se inclinó hacia adelante. «Espero justicia». Rubén suspiró, como si estuviera aburrido. «Mire, su padre hizo un trato. Fue su decisión. Si terminó mal, no es mi culpa». Ana sintió cómo la rabia hervía dentro de ella, pero no dejó que la cegara. «Mi padre no hizo un trato. Lo obligaron, lo amenazaron, y cuando intentó resistirse, desapareció». Rubén la miró con frialdad. «¿Y qué piensa hacer? ¿Llevarme a la justicia? ¿Acaso tiene pruebas?» Ana sostuvo su mirada sin titubear. «Las tendré». Por primera vez, la expresión de Rubén se endureció. «Le doy un consejo, señorita Duarte. Hay verdades que es mejor no desenterrar». Ana no se inmutó. «Eso es exactamente lo que usted quiere. Pero yo no tengo miedo». Rubén la observó por unos segundos más. Luego se levantó. «Haga lo que quiera», dijo acomodando su chaqueta. «Pero le advierto, no juegue con fuego». Y con esas palabras se marchó. Ana respiró hondo. Sabía que esto era solo el comienzo, pero ahora tenía algo que antes no tenía: poder sobre su propia historia. Leonardo la esperaba afuera. «¿Cómo te fue?», preguntó. Ana lo miró con determinación. «Voy a recuperar lo que es mío». Y esta vez, nadie la detendría. Ana sabía que la lucha no terminaría con una simple conversación. Rubén Valdivia no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, pero ella tampoco era la misma joven insegura que había entrado al restaurante aquella noche. Ahora tenía un propósito. Con la ayuda de Leonardo, comenzó un proceso legal para recuperar la propiedad del restaurante. Los documentos que tenían demostraban que la transferencia a la empresa de Valdivia fue irregular, y aunque el camino sería largo, Ana estaba dispuesta a recorrerlo. Las noticias de su batalla se esparcieron rápidamente. En el restaurante, los empleados comenzaron a verla con otros ojos. Incluso aquellos que antes la miraban con desconfianza, ahora entendían que ella no era una intrusa, sino alguien que tenía derecho a estar allí. Un mes después, Ana recibió una llamada de su abogado. «Tenemos buenas noticias», le dijo. «Valdivia no quiere un escándalo. Está dispuesto a negociar». Ana sintió un escalofrío. Lo había logrado. El acuerdo le devolvió el control del restaurante. No fue un proceso sencillo, pero al final, Rubén Valdivia prefirió retirarse antes de arriesgarse a una exposición pública. Cuando entró en el restaurante por primera vez como dueña legítima, sintió que algo dentro de ella encajaba. No era solo un negocio, era un pedazo de su historia. Leonardo la observó desde la barra y sonrió. «Bienvenida a casa», dijo. Ana sonrió. «Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí». Él negó con la cabeza. «No hiciste esto sola. Siempre tuviste la fuerza para lograrlo. Solo necesitabas verlo». Ana respiró hondo y miró a su alrededor. Pero no quería que este lugar solo fuera un restaurante. Quería que significara algo más. «Voy a hacer de este sitio un espacio donde todos sean bienvenidos», dijo. «Un lugar donde nadie tenga que sentirse como yo me sentí aquella primera noche». Leonardo asintió. «Y yo estaré aquí para apoyarte». Ana sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de la incertidumbre desaparecía. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a su padre, pero podía asegurarse de que su legado no se perdiera. Y con eso, comenzaba una nueva historia. Bajo la luz de los prejuicios, Ana había encontrado su verdad. Ahora era el momento de escribir su propio destino. Rubén Valdivia. «¿Mi padre y él se conocían?», preguntó en voz baja. Leonardo asintió.
Al parecer, Valdivia manejó algunos asuntos legales de tu padre antes de su desaparición. No sabemos de qué tipo, pero eso explica por qué se encontraron aquella noche. Ana sintió una mezcla de emoción y miedo. Estaba más cerca de la verdad, pero ¿y si no le gustaba lo que descubriría? Como si leyera sus pensamientos, Leonardo habló con suavidad. Todavía podemos detenernos. Ana lo miró con determinación. No, llegaré hasta el final. Leonardo esbozó una leve sonrisa. Sabía que dirías eso. Afuera, la noche caía sobre la ciudad. Ana sintió el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, pero también la certeza de que estaba más cerca que nunca de descubrir lo que realmente le había pasado a su padre. Lo único que temía era lo que esa verdad podía significar. Ana pasó la noche en vela. No importaba cuánto intentara calmar su mente, la información que Leonardo le había entregado pesaba demasiado. Su padre y Rubén Valdivia habían estado conectados. Pero, ¿por qué? ¿Y qué había en esos documentos que los unía? A la mañana siguiente, Ana volvió al restaurante antes de que abriera al público. Leonardo ya la esperaba en su oficina, con el ceño fruncido. «Tengo algo más», dijo en cuanto ella cruzó la puerta. Ana se acercó con el corazón acelerado. «¿Qué cosa?» Leonardo sacó un nuevo documento, más antiguo que los anteriores. «Revisé archivos de propiedad de este lugar, buscando rastros de Miguel, y encontré esto». Ana tomó el papel y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Este restaurante», murmuró, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies, «pertenecía a mi padre». Leonardo asintió. Hace 15 años, Miguel Duarte era dueño de Sabor and Arte, pero poco antes de su desaparición, transfirió la propiedad a una empresa manejada por Rubén Valdivia. Ana sintió un escalofrío. ¿Dices que le cedió el restaurante a ese hombre? No exactamente. Según estos papeles, la transferencia fue irregular, como si lo hubieran obligado a hacerlo. Ana sintió la rabia arder en su pecho. «Lo amenazaron, lo forzaron a entregar todo lo que tenía». Leonardo guardó silencio. Sabía que ella tenía razón. Ana respiró hondo. Si mi padre se negó o intentó luchar contra ellos, eso explicaría su desaparición. Leonardo asintió con gravedad. Y también explicaría por qué nunca encontraron su cuerpo. Ana sintió que la ira y la tristeza se entrelazaban dentro de ella. Toda su vida había creído que su padre las había abandonado, cuando en realidad alguien le había arrebatado su futuro. «Tengo que hacer algo con esto», dijo con firmeza. Leonardo la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Hay maneras de hacer justicia, pero tienes que pensar bien antes de actuar». Ana cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su determinación era inquebrantable. «Voy a recuperar lo que le quitaron». Leonardo sonrió levemente. «Si realmente quieres hacerlo, yo te ayudaré». Ana asintió. Ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz, y ahora era momento de enfrentarla. A la misma joven insegura que había entrado al restaurante aquella noche. Ahora tenía un propósito. Con la ayuda de Leonardo, comenzó un proceso legal para recuperar la propiedad del restaurante. Los documentos que tenían demostraban que la transferencia a la empresa de Valdivia fue irregular, y aunque el camino sería largo, Ana estaba dispuesta a recorrerlo. Las noticias de su batalla se esparcieron rápidamente. En el restaurante, los empleados comenzaron a verla con otros ojos. Incluso aquellos que antes la miraban con desconfianza, ahora entendían que ella no era una intrusa, sino alguien que tenía derecho a estar allí. Un mes después, Ana recibió una llamada de su abogado. «Tenemos buenas noticias», le dijo. «Valdivia no quiere un escándalo. Está dispuesto a negociar». Ana sintió un escalofrío. Lo había logrado. El acuerdo le devolvió el control del restaurante. No fue un proceso sencillo, pero al final, Rubén Valdivia prefirió retirarse antes de arriesgarse a una exposición pública. Cuando entró en el restaurante por primera vez como dueña legítima, sintió que algo dentro de ella encajaba. No era solo un negocio, era un pedazo de su historia. Leonardo la observó desde la barra y sonrió. «Bienvenida a casa», dijo. Ana sonrió. «Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí». Él negó con la cabeza. «No hiciste esto sola. Siempre tuviste la fuerza para lograrlo. Solo necesitabas verlo». Ana respiró hondo y miró a su alrededor. Pero no quería que este lugar solo fuera un restaurante. Quería que significara algo más.
Voy a hacer de este sitio un espacio donde todos sean bienvenidos, dijo. Un lugar donde nadie tenga que sentirse como yo me sentí aquella primera noche. Leonardo asintió. Y yo estaré aquí para apoyarte. Ana sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de la incertidumbre desaparecía. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a su padre, pero podía asegurarse de que su legado no se perdiera. Y con eso comenzaba una nueva historia. Bajo la luz de los prejuicios, Ana había encontrado su verdad. Ahora era el momento de escribir su propio destino. La historia de Ana nos enseña que la verdad siempre sale a la luz, incluso cuando está oculta bajo prejuicios y mentiras. Fue juzgada, desacreditada y subestimada, pero nunca dejó de luchar por lo que le pertenecía. Al final, no solo recuperó un restaurante, sino también su identidad y el legado de su padre. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías enfrentado a los poderosos o habrías aceptado tu destino sin cuestionarlo? Haz clic en el video que está en pantalla para seguir tu camino de autoconocimiento y descubrir más historias inspiradoras como esta. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.